Me reinventé gracias al marketing. Entrevista a Carlos Eduardo González y este es el episodio número 97. Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast de con Álvaro Mendoza. Yo tengo un invitado muy especial. Se trata de mi buen amigo, colega, Carlos Eduardo González. Carlos Eduardo González es uno de los coautores junto conmigo del libro Tú Puedes. Y si te interesa, lo puedes encontrar en Amazon, tanto en versión Kindle como en versión en papel. Lo único que tienes que hacer es ir a mercadeoglobal.com/. Tú puedes, te lo repito, mercadeoglobal.com/tú puedes. Y si has estado siguiéndome, habrás visto que el mes pasado, en el mes de diciembre del 2019, lo lanzamos al mercado y lo convertimos en el primer día del lanzamiento en bestseller en 3 categorías en la edición Kindle. El libro es todo un éxito. Somos 7 los autores de este libro y se llama Tú Puedes, cómo las vivencias de estos 7 emprendedores pueden ayudarte a cumplir tus sueños. Ellos ya lo hicieron. Lo interesante es que cuando adquieras este libro en versión Kindle o en versión papel, no solamente te estás llevando el libro y los conocimientos de estos 7 autores, entre los cuales también me encuentro yo, sino que también vas a tener completamente gratis el audiolibro del mismo nombre y todas las instrucciones las encuentras al interior del libro. De hecho, en una de las últimas páginas del libro está todas las instrucciones para que lo puedas descargar y lo disfrutes. No sé tú, pero pues a mí me encanta no solamente leer, sino después tener la oportunidad de contar, de escuchar las historias de viva voz de cada uno de los autores. Y ese es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a estar hablando con Carlos Eduardo González, un colega, un amigo. Nos conocemos hace más de 35 años cuando yo aún vivía en Colombia. Somos amigos de la infancia, nos gozamos la infancia, los periodos de la universidad. Él conoce a toda mi familia, a todos mis amigos desde hace muchos años, pero por cuestiones del destino, la vida se nos volvió a cruzar hace aproximadamente unos 3 años en Bogotá, en una de las últimas ediciones de los Maestros de Internet, y empezamos a trabajar juntos. Le ofrecí que nos trajera sus talentos y su experiencia en el mundo de la comunicación, de las palabras, del storytelling, de escribir, para lo cual él es un genio, y él se ha convertido en pieza fundamental de mercadeoglobal.com. Hoy en día ese es el director de contenidos de mercadeoglobal.com. Él es el que escribe lo del blog, ha sido el escritor fantasma de muchos de mis libros en base a mis contenidos y es una historia bastante interesante. Pero hoy no vamos a hablar de lo que nos está hablando vamos a hablar de la temática que nos está hablando el libro, porque su capítulo es cómo se reinventó a partir del marketing. Él es periodista, ha escrito varios libros, pero en temáticas completamente diferentes al marketing. Es más, hace 3 años él no tenía ni idea qué era marketing, pero hoy en día le tocó reinventarse y afortunadamente pues ha encontrado que su vida está en constante reinvención y eso es lo que quiero mostrarte en este episodio del día de hoy, porque todos los emprendedores estamos constantemente reinventándonos debido a que hay muchos cambios allá afuera. Así que sin más preámbulos, Carlos Eduardo, bienvenido. Álvaro, buenas tardes, muy buenos días, según donde se encuentren las personas que nos están escuchando. Y sí, hombre, muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad de poder contarles a otras personas lo que ha sido este proceso de ver cómo nos reconstruimos, ¿no? Cogemos los pedacitos que van quedando por ahí y les vamos dando forma otra vez. Excelente, Carlos Eduardo. Y bueno, una de las cosas es que yo no quiero concentrarme en contar la historia final de lo que era Carlos Eduardo y llegar a la reinvención y ver cómo hoy en día está haciendo todo lo que está haciendo en el tema de marketing, sino cuál fue ese proceso de reinvención. Pero entonces empecemos un poco más allá. Quiero ver el lado humano de Carlos Eduardo, que cada uno de ustedes lo conozcan. Así que, Carlos Eduardo, ¿quién es Carlos Eduardo González? Bueno, Álvaro, como dijo usted, yo soy colombiano, soy un periodista que básicamente hizo su carrera en los medios de comunicación y entidades privadas en el campo del deporte. Tuve la oportunidad de trabajar pues en el periódico El Tiempo, el diario más importante del país, y hacer una carrera, digamos, bien interesante.
Luego, pues por esas cuestiones de la vida uno va tomando otros caminos y bueno, empecé como por ahí a dar saltos, ¿no? A tener dificultades y ahí fue cuando precisamente empezó ese proceso de reinvención que entre otras cosas, pues empezó de la mano de Álvaro Mendoza hace veintitantos años, por allá en el año 97, cuando, cuando yo salí del tiempo y Álvaro me dijo que si podíamos trabajar en Internet. Yo en esa época no tenía ni idea que era un Internet. Y bueno, ahí empezamos a conocer esto, ¿no? Y entonces es un proceso que uno a veces va viviendo como sin darse cuenta, ¿no? Sin ser consciente, y lo va llevando uno por unos caminos a veces difíciles, pero también a veces apasionantes, ¿no? Sí, Y sí, sí me entonces, acuerdo muy bien eso del año 97. Me gustaría que comentáramos un poco acerca de eso. En aquella época, efectivamente, no todo el mundo sabía que era Internet. Uno decía Internet y la gente, la gran mayoría de la gente le decía a uno, ¿Inter qué? No tenían ni idea que era ese tipo de cosas. Y pues Carlos Eduardo, muy buen periodista, y además estaba haciendo el cubrimiento de un mundial de patinaje. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no hacemos una transmisión en vivo y en directo a través de Internet? Pero ojo, cuando yo digo hagamos una transmisión en vivo y en directo a través de Internet en el año 1997, no vayas a creer que es lo que tú puedes ver el día de hoy, que estás transmitiendo las carreras en vivo y en directo con audio, con video, con comentaristas, con satélite, con todo ese tipo de cosas. Imposible. Cuando decíamos hacer un cubrimiento en directo era que Carlos Eduardo veía la carrera, escribía la nota y la subíamos a internet, si acaso con una tabla y con unas fotos muy sencillas, y pare de contar. Pero eso que estábamos haciendo nosotros era algo completamente revolucionario, que solamente era posible pues para las grandes empresas, para los grandes periódicos, para la radio, para otra tecnología completamente diferente, y nosotros pues básicamente estábamos en un computador de aquella época que hasta ni me acuerdo qué era, pero estamos trabajando arcaicamente, pero logramos hacer algo. Y ese algo que hicimos logró mucho éxito porque ¿quién quiere hacer el seguimiento de un mundial de estos? Los papás de los chinos que están en el mundial de todas partes del mundo, y pues fue un éxito. ¿Qué tal eso fue esa experiencia, Carlos Eduardo? sí, eso como dice usted fue apasionante. Recordemos lo que usted dice, los computadores, imagínate, eran Windows 95, ¿no? Ese era el sistema operativo. Los computadores tenían en memoria de 512, o sea, los discos duros pues no tenían ni una tera, o sea, ¿sí? Era increíble la dificultad. La transmisión telefónica era por internet vía telefónica. Entonces, Wow. transmitir fotos desde una línea telefónica era toda una hazaña, ¿no? Pues como usted dice, sí, realmente fue increíble porque el patinaje en ese momento en Colombia apenas estaba despegando, muy poca gente le había parado bolas, y en Sudamérica, pues si acaso Argentina y un poco Chile tenían algo de tradición, y nosotros le dimos visibilidad. De hecho, era una página en español y la veían hasta en Estados Unidos, la veían en todas partes, ¿no? Pues hombre, fíjese que hoy veintitantos años después, esa página sigue existiendo. O sea que esa semillita que sembramos muy arcaicamente en el año 97, pues mire, ahí sigue y sigue siendo la vitrina del patinaje colombiano, que pues hoy obviamente es otra historia. Entonces, pues sí, de hecho, pues pasó algo digamos, curioso en el sentido periodístico, y es que normalmente uno va a los medios de información para informarse. Y esa época eran los medios de comunicación los que llegaban a nuestra página para informarse de las carreras y de los corredores y de los eventos, ¿no? Entonces empezamos a cambiar un poco esas dinámicas de información que después la retomaron pues todos los medios de comunicación pues hoy ya podemos ver lo que sí en realidad es una transmisión en línea. Correcto, correcto, correcto. Así es. Bueno, pero regresemos nuevamente a la infancia, porque esta es la infancia del Internet, pero vamos a regresar a esa la infancia de Carlos Eduardo.
Carlos Eduardo, en su niñez, en la adolescencia, ¿qué lo marcó para ser lo que soy? O sea, ¿cómo empezó con este mundo de convertirse en escritor, en periodista, en experto en la materia? ¿O qué influencias tuvo? Eh, Básicamente, la radio. En esa época, la televisión, no sé si usted se acuerda, la programación en Colombia empezaba a las 5 de la tarde, o sea, durante el día no había transmisión de televisión, de nada, ¿no? Entonces, la compañía que uno tenía era la radio y en esa época pues había muy buena radio. Y digamos, Colombia en eso siempre ha tenido pues como un liderazgo en Latinoamérica. En esa época había un periodista en radio, eh, Yamid Amat, que hoy es director de un noticiero de televisión, que era, digamos, de noticia general, y había otro personaje que se llama Hernán Peláez Restrepo, que era comentarista de fútbol. Entonces, los dos tenían estilos muy particulares, muy llamativos. Eh, Yamid es un tipo muy incisivo, es un tipo, digamos, un poco atrevido, agresivo para conseguir la noticia, mientras que Hernán es un tipo todo lo contrario, es muy analítico, es muy tranquilo, es un tipo que, digamos, a veces ni se compromete, pero igual fija posición. Entonces, yo empecé me gustó mucho eso. No, y la radio, pues esto que estamos haciendo nosotros a través del podcast, tiene un encanto increíble y es que uno no sabe quién lo está escuchando. Uno no sabe si es una sola persona o pueden ser 1 millón, Correcto. ¿cierto? Y no sabe si está en Colombia, en Estados Unidos o en dónde. Pero esa ilusión de que a uno lo estén escuchando, eh, pues es lo que lo motiva a uno a hacer esto, ¿no? Entonces yo lo que quería era ser narrador de fútbol. Ese era el O sea, sueño. el que narra los partidos de Sí, fútbol en vivo y en directo o el que los no, comenta después no, el que los narra. Ok, perfecto. Entonces, lo que en otros países, digamos en México, llaman relator. Eso era lo que yo, de hecho, yo me acuerdo, yo cuando era adolescente, yo mientras me duchaba, narraba partidos de fútbol, Oh, ¿no? wow. Imaginarios, pues obviamente, ¿no? Entonces, y mi equipo siempre ganaba, o máximo, así cuando estaba generoso, pues empataba, nunca perdía, ¿no? Pero fíjese que mire lo curioso, yo dije, yo quiero ser periodista como estos señores. Y, y digamos, tenía en la mente la idea de ser periodista de radio. Y yo vine a hacer radio hace 3 años, en el año 2016, 15, 16, o sea, muchísimo después. Muchísimo después de toda la experiencia como periodista en medios impresos, no en radio. Exactamente, porque cuando cuando yo terminé la universidad, eh, me dediqué a la tarea de sacar adelante mi tesis. Cuando estaba en ese rollo, me llamó un compañero de la universidad que ya trabajaba en el tiempo. Dijo, oiga, están buscando una persona para un proyecto nuevo. eh, ¿Le interesa? Pues le dije, sí, claro, postúleme, a ver, pues, o sea, en ese momento que le dijeran a uno que tenía yo en ese entonces 24 años, que le digan a uno, trabaje en el tiempo, no, pues es como si ahorita le dijeran, venga, que va a trabajar con Zuckerberg En en, Facebook. en Facebook. Sí. Entonces, pues claro, de hecho incluso yo estaba en un proceso de selección en otro medio, que era la revista Semana, que si bien era importante, pues digamos, era de otra categoría, o sea, de otro estrato distinto al del tiempo. Y curiosamente, el día que yo iba a firmar contrato para el tiempo, me llamaron de Semana a decirme, oiga, venga, que ahora sí lo queremos contratar. Y les dije, mire, qué pena, pero es que voy para el tiempo a firmar contrato. Fíjese cómo la vida lo va llevando a uno por unos caminos que uno ni se imagina, y que pues son oportunidades finalmente, ¿no? Correcto. Eh, yo entré al tiempo y pues el tiempo era medio escrito. En ese entonces no había internet, no había pues ni televisión ni nada por el estilo. Entonces por ahí fue que yo empecé a Y fue escribir. para deportes o era específicamente fútbol o era No, deportes? el proyecto con el que yo comencé fue la revista Aló, Ah, que fue ok. la primera revista de farándula que hubo en Colombia, que era un modelo copiado de la revista Hola, la histórica revista española.
De hecho, pues fue curioso porque la persona que dirigía la revista, que es una periodista que se llama Nidia Calegari, casi no me contrata porque ella decía, pero es que usted quiere escribir de deportes, usted no va a escribir de farándula, ni de cultura, ni de... Yo le decía, pero ¿por qué me dice eso? Yo de hecho, pues no tenía, digamos, mi fijación no era escribir de deportes, ¿no? Yo simplemente quería ser periodista. Y entonces me dijo, bueno, yo le voy a dar la oportunidad, pero no me vaya a dejar botado pues a la mitad del camino. Y pues la verdad, ¿no? Y yo empecé escribiendo de farándula, entrevistando a actores, cantantes. Oh, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Uy, a mí ese capítulo de la vida se me había olvidado. Me acuerdo que alguna vez hizo una entrevista a Facundo Cabral o... Claro, acuérdese, y fuimos Sí, sí. juntos y fuimos a ver a conciertos de, ¿cómo se llama? De Alberto Cortés también, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de entrevistar pues personas, o sea, por ejemplo a Rafael, el cantante español, yo lo entrevisté a José Feliciano, eh, Franco De Vita, eh, al grupo de Timbiriche, que en ese momento tenía a Thalía, estaba Paulina Rubio, ¿no? O sea, ¿Y de ahí fue, de ahí fue donde salió toda su pasión por la música no, o ya la pasión existía? Porque si miran atrás de Carlos Eduardo, ahí hay como 1000 CDs. Antes eran los acetatos, los discos de que pues, se ponían en la radiola o como se llama esa cosa, los acetatos. La música, la pasión también por la música, ¿no? no, la música, la pasión por la música surgió de la radio, digamos, de la pasión por la radio, porque como pues no todos los espacios eran, digamos, informativos, sino también había mucha música. Entonces, pues, yo lo primero que hacía cuando me levantaba era aprender el radio. Y el radio yo estaba mientras me bañaba, mientras comía, mientras todo. Incluso ya después cuando llegó la época, por ejemplo, del Walkman, que ya podía llevar uno su música en su cassette o en radio. Entonces, pues, sí, uno llevaba su música para todos lados. Entonces, claro, cuando yo llego a ese medio y empiezo, pues, por ejemplo, tener la oportunidad de entrevistar a un tipo como Rafael, de conocerlo en persona, estar en el camerino con él, a Rocío Dúrcal, por ejemplo, también, pues eso le estalla a uno la cabeza, ¿no? Claro, Porque, claro. porque finalmente yo me acuerdo que muchos de los amigos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando su mamá, cuando yo entrevisté a Rocío Dúrcal, que su mamá es fanática de ella, ella me decía, yo quiero estar allá, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver cómo tiene privilegios, ¿no? La vida le va dando una serie de privilegios de conocer a ciertas personas, de estar en ciertos eventos que cualquier persona pagaría por ver. Y a mí me estaban Correcto. pagando por verlos, ¿no? Por Espectacular. disfrutarlos. Entonces, pues eso es una cuestión muy interesante. Después de ese trabajo ahí en Aló dio unas vueltas, la persona que me contrató salió, bueno, después salí yo, entré ya directamente al tiempo, porque este trabajo fue con una empresa alterna del tiempo, pero entré con otra, en otra sección que era, digamos, como el kinder de la redacción, que era lo que se llamaba en ese entonces suplementos especiales, o que hoy se conoce como redacción comercial, y que era para hablar de empresas. O sea, Ok. entonces uno iba y entrevistaba, por decir algo, al gerente de tal empresa y él contaba su historia y uno hablaba, era un poco eso, ¿no? Eso es otro tipo de formación muy distinta, pero y pues le empieza a generar a uno contactos y bueno, interesante. Y cuando estaba en eso, se abrió una vacante en deportes y ahí me llamaron a mí a deportes a trabajar como la persona encargada del turno de la noche. En ese entonces, eh, prácticamente todas las secciones tenían una persona de base en la noche que era de 5 de la tarde a 1 de la mañana. Uno recibía, digamos, el periódico que los compañeros del día habían dejado listo y en la noche tocaba actualizar las noticias que correspondieran, que en deportes pues eran muchas porque pues, a veces había fecha del fútbol o bueno, hay mucho torneo, mucho deporte que se practica por la noche. Entonces era eso, ¿no? Y ahí arranca la carrera en deportes y ahí sí ya pues, digamos, nos quedamos hasta que apareció el marketing, ¿no? Bueno, y eso el deporte le llevó a escribir, ya, si no me equivoco, ya son 3 libros directamente relacionados con el fútbol. Sí, sí, digamos que pues uno como periodista siempre tiene como la idea de que es chévere escribir un libro, pero entre decir chévere escribir un libro y escribirlo, pues puede pasar muchas cosas, ¿no? O sea, hay mucho tiempo, hay mucho aprendizaje, eh,
la primera vez, digamos, que yo quedé así como con la espinita, la idea de que sí lo tengo que hacer, fue la fundación de Gabo empezó a hacer seminarios con periodistas de los medios para generar una dinámica pues digamos, de que los medios de comunicación grandes empezaran a contar sus experiencias y cómo hacían sus trabajos y eso a medios más pequeños para que, digamos, los periodistas de esos medios pues no se quedaran rezagados, o sea, como achicar la brecha entre los medios grandes y pequeños y contar Correcto. experiencias. El segundo seminario que hizo la Fundación de Gabo, que era una actividad que se hacía durante 4 o 5 días en ese entonces en Cartagena, fue con Jorge Barraza, periodista deportivo de mucho tiempo, mucha trayectoria. Él es argentino, escritor de 1000 libros y, bueno, es un tipo es columnista de varios medios en Latinoamérica. Y Jorge, precisamente, acababa de publicar un libro sobre la historia de la Copa Libertadores. Entonces, nos lo trajo y nos contó cómo era el esquema, o sea, todo cómo lo había hecho, la estructura, todo. Y entonces yo me di cuenta y dije, oye, esto no es tan difícil, hay que hacerlo algún día. Pero bueno, ahí se quedó esto como, hay que hacerlo algún día. Entonces llegó un momento en el que justo, digamos, cuando empezó la crisis que me llevó a esta reinvención a través del camino del marketing, me quedé sin trabajo y venía el Mundial de Brasil 2014. Colombia todavía no había clasificado, pero digamos que ya tenía muy buenas posibilidades. Entonces, y yo siempre había tenido la idea de escribir un libro sobre la historia de los mundiales porque yo de manera aficionada había generado una cantidad de estadísticas sobre los campeonatos mundiales de fútbol. Y ahí surgían pues historias bien interesantes. Entonces dije, pues vamos a hacer una cosa. Mientras consigo trabajo, voy escribiendo, o sea, trabajo las estadísticas y hago el libro. Salió el libro y no conseguí trabajo. Wow. El libro se convirtió, digamos, en el trabajo, entre comillas, porque realmente eso económicamente no da para vivir, pues no ese tipo de esquema, y mucho menos en deporte. Eh, Ese libro, entonces, ese salió a finales del año 2013, la historia de los campeonatos mundiales. Le fue muy bien al libro, a pesar de que tuve varios problemas con la editorial porque no, ellos no tenían ninguna experiencia en deporte, no tenían contactos, nada. Entonces prácticamente toda la difusión la tuve que hacer yo a través de mis amigos, de mis conocidos. Pero pues cuando uno está por fuera de los medios eso no es fácil. Después, eh, el editor de la editorial, que es hincha de Santa Fe, el equipo del que yo soy hincha, me dijo, oiga, aquí la editorial ya publicó un libro sobre Millonarios, que es el otro equipo de Bogotá. Me dijo, nosotros tenemos que escribir un libro de Santa Fe, pero un libro bien berraco. Pues, dije, a ver, ¿cuándo? Entonces me dijo, no, espérese, a ver. Y en ese momento el equipo ganó un título después de 37 años y entonces se abrió la posibilidad. No se escribió estrictamente sobre ese título, sino sobre el siguiente. Esa fue otra experiencia bien interesante porque pues, combina no solo el trabajo periodístico, sino la pasión del hincha, ¿no? Tener la posibilidad uno de representar a todos los hinchas del equipo y escribir una historia, pues es una cosa bien interesante. Y luego, pues cuando sale el libro, pues o sea, le puedo durar aquí una semana contándole todas las historias que me Me pasaron con imagino. los hinchas. No, o sea, los hinchas son increíbles. La gente o sea, el amor de la gente por el equipo y como lo ven a uno, o sea, unas cosas que uno dice, wow, ¿no? O sea, incluso, o sea, los episodios que más recuerdo o más gratos fueron con niños y con mujeres, ¿no? Que no, digamos, no concibe al hincha del fútbol como el hombre, ¿no? El hombre adulto, ¿no? Entonces salió ese otro libro. Y luego hicimos el otro libro que es sobre los 100 años de la Copa América, que ese es un libro que para mí periodísticamente tiene mucho valor porque es un libro clásico de storytelling. Son 100 historias independientes que unidas
arman una gran historia, ¿no? Entonces, eso fue un proyecto, digamos, bastante atrevido, riesgoso, porque la verdad yo nunca he visto un libro parecido a ese. Uno le dicen que le van a contar la historia de la Copa América y uno se imagina que en el año 1916 pasó esto y no sé qué, y le van contando cada una de las ediciones. Eso no ocurre en el libro. Son 100 historias de personajes y hechos que, que pues marcaron la historia de la Copa América, pero tiene una virtud. Eh, la persona la puede empezar a leer por cualquier historia, por la número 25, por la 88, por la 99 o por la Son 1. independientes, pero el conjunto del libro, Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que depende de cómo lo lea la persona, de cómo escoja leerlo. la Esto es historia como es diferente. ah, La un historia es rompecabezas. diferente. Claro, exactamente. Entonces, cuando uno compra un rompecabezas, le dice que el rompecabezas tiene 2.500 fichas, pero ¿qué posibilidad hay de que usted y yo cojamos la misma ficha para empezar? Pues ninguna. Correcto, Entonces, y usted empieza por un lado y yo empiezo por otro, y al final tenemos el mismo rompecabezas, la misma imagen, ¿cierto? Entonces, el correcto. libro hace eso, ¿no? O sea, le da una experiencia única a cada lector, depende de cómo lo lea, ¿no? Entonces, cada persona se arma una historia distinta de la Copa América en la cabeza, ¿no? Entonces, eso Y fue todos uno. estos tres libros ya era como emprendedor independiente, por decirlo por alguna forma. Sí, 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 ya digamos, era buscar nuevos caminos, ¿no? Porque ya los medios se habían vuelto muy complicados, o sea, ya una persona con la experiencia y la trayectoria mía, pues no tenía mucho sitio. Y pues también digamos que yo estaba buscando otro tipo de experiencias. Y entonces, pues, fue como empezar a tumbar árboles en el bosque, a buscar camino. ¿Mm? Excelente. Sí, porque además dentro del parte de la historia, pues vemos una transición clara de que no siempre ha sido deportes. Al final, la vida lo llevó a los deportes, en concreto al fútbol, pero también me acuerdo que usted escribió para patinaje, después fue el periodista de golf en Colombia, eh, cubría los torneos, me imagino que la Federación de Golf en Colombia o algo así por el estilo. También escribía sobre temas de bolos o boliche, como se le dice en otros países. Además de eso, la pasión por el boliche también lo llevó a dar clases de bolos y reinventarse de otra forma. ¿Cómo fue, cómo ha sido esas diferentes reinvenciones? Si viese que yo, cuando uno entra, digamos, a un periódico como El Tiempo a Deportes, digamos, pues todo el mundo quería escribir de fútbol y digamos que la segunda opción era el ciclismo. Eh, Cuando yo empecé a escribir, el fútbol, digamos, estaba tapado, pues porque había otras personas de mucha más trayectoria y experiencia. Entonces me dijeron, pues quédese con el ciclismo. Lo que pasa es que en ese momento en el ciclismo andábamos en época de vacas flacas, entonces ya, por ejemplo, los viajes a Europa y todo ese tipo de cosas, pues no, a mí no me tocaron, pero me dieron la posibilidad de posicionarme como periodista, o sea, en un camino en el que en ese momento, digamos, estaba como expedito, o sea, no había tanta competencia, porque la gente le ha perdido un poco el, el, eh, como el misterio al fútbol, ¿no? Perdón, al ciclismo. Entonces, yo me posicioné primero como periodista de ciclismo, de hecho, todavía hay mucha gente que me identifica así, y lo otro fue que ahí, digamos, como por debajo de cuerda, me dieron la oportunidad de empezar a escribir de otro tipo de deportes, de los que nadie quería escribir. Entonces yo empecé a escribir de bolos, empecé a escribir de patinaje, de triatlón, de bicicross, y hoy todavía tengo muy buenos amigos en ese tipo de deportes. Después cuando salgo y arranca, o sea, ya después de que se acabaron las experiencias con el patinaje, cuando Álvaro se fue para Estados Unidos, me apareció una persona que me dijo, oye, están buscando un periodista con experiencia para la Federación de Golf. Pues yo le dije, no, pues muy bacano, pero yo no tengo ni idea de golf. No, yo, increíble, yo había estado 10 años en deportes, había cubierto muchos deportes, muchos eventos y jamás había entrado a un campo de golf. Entonces, yo de hecho no sabía
no conocía casi nada de la terminología, no distinguía entre un bogey y un birdie, bueno, no tenía ni idea cómo era eso. Pero, pues, entonces cuando me llamaron a la entrevista, yo, fue lo primero que les dije, yo les puedo aportar mi conocimiento, mi experiencia en la parte periodística. El golf lo tengo que aprender. Y al cabo de unos años me convertí en la autoridad en el tema del golf, porque pues me empecé a informar y a conocer mucho y a ir a muchos torneos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿Y pues, también se volvió buen golfista o no? Porque ahí veo que está con la camiseta del PGA y toda la cosa, o no ese le es, jala el vuelo. no, este es otro proceso. Entonces, cuando yo entré a la federación, una persona que trabajaba ahí, que fue, digamos, la persona que más me enseñó a mí del deporte, me dijo, no, pero usted tiene que jugar, porque es que si usted no está en el campo y no siente lo que es pegar un tiro bueno, un tiro malo, o hacer un par, o tirarla al lago, pues, o sea, después le va a quedar más difícil escribir. Entonces yo le dije, oiga, pues me parece sensato. Y yo empecé a jugar. Lo que pasa es que no había mucho tiempo y tampoco, pues yo no soy muy disciplinado para eso. Pero bueno, finalmente he ido aprendiendo. Digamos que hoy ya puedo decir que juego bastante decente. Lo disfruto mucho. Eh, y pues digamos que mire las vueltas que da la vida. Yo dejé de trabajar en el golf en el año 2008 y hace un par de años me llamaron del canal Caracol, que es pues uno de los más importantes de acá de Colombia, que me invitaban a hacer una transmisión de golf del PGA Tour. Yo no sabía ni que ellos estaban transmitiendo y pues más curiosidad me dio y cómo me localizaron, porque pues yo ya estaba fuera del radar de los medios de golf hace mucho tiempo. Resulta que fue que una persona con la que yo trabajé en el tiempo escribiendo de fútbol, eh, había pasado a Caracol y a él le preguntaron, oiga, recomiéndenos a alguien. Y dijo, no, el señor Carlos Eduardo González. Entonces me llamaron y empecé a hacer transmisiones de golf a través de televisión. Otra experiencia totalmente diferente. Yo nunca había hecho televisión en vivo. eh, y pues obviamente una cosa es decir que yo sé de golf y otra cosa es mostrarlo en la cámara, ¿no? En la Claro. transmisión, en vivo, que pasen cosas y sobre todo con otra característica, que es que el periodista que tenía al lado no tenía ni idea de golf, no conocía a los jugadores, no conocía las reglas, no conocía los eventos, ni la historia, ni nada. Entonces, todo el peso, digamos, lo llevaba yo. Entonces, pues había que generar esa dinámica y bueno, afortunadamente empezaron las transmisiones y por ahí después algunos amigos y colegas periodistas o golfistas que saben de golf me decían, oiga, por ahí lo vi en una transmisión, no está buena, le ha ido bien. Y yo, bueno, chévere. Eso. O sea que esa ha sido toda una vida de reinvenciones dentro de la misma carrera periodística, farándula, deportes, variedad de deportes, fútbol, patinaje, golf, una gran cantidad de cosas que obviamente le ha tocado reinventarse y aprender cosas nuevas, porque pues cuando empezó el golf no tenía ni idea. Hoy es considerado como la autoridad de que lo llaman a hacer este tipo de transmisiones en televisión, además es jugador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la reinvención más importante de todas, y la que yo creo que la gente quiere saber más, es cómo entra Carlos Eduardo al mundo del marketing sin saber marketing y cómo ha aplicado eso de los deportes y yo creo que parte de la clave es todo lo del storytelling, cuál es la importancia del storytelling, qué papel juega el storytelling en el marketing de contenidos. Entonces, ¿cómo fue ese salto de periodista, experto en escribir, pero en temas de deportes, a pasar a el tema del marketing, del cual no sabía hace unos años absolutamente nada? Sí, a ver, voy a contar una historia a ver si usted se acuerda. En el año 2014 creo que fue, vino usted a un maestros, me invitó al cóctel que usted hacía los viernes por la noche, pero yo no estuve en nada más del evento. Entonces, digamos, ahí conocí un poco qué era ese cuento y yo veía a la gente y yo veía esa idolatría que había por Álvaro Mendoza y y todo el mundo hablaba de Álvaro, el padrino, y bueno, cosas que me llamaron la atención. Al año siguiente, yo estaba vinculado con Compensar, una caja de compensación, dictando clases de bolos y tuve la oportunidad de ir a algunas de las charlas
del evento y ya pues como que me empezó a llamar la atención, hablaban de temas chéveres. Yo me acuerdo que fue una oportunidad en la que estuvo Javier Illingworth hablando de PNL y bueno, y una cantidad de cosas. Y yo, y eso está como chévere. Hasta que al año siguiente, que fue la última edición de Maestros, ya pude estar todo el tiempo, ¿no? Que fue el panel de mujeres, una cosa muy chévere que hubo ese año. Y, y bueno, entonces ya dije yo, oye, esto está chévere. Y que fue cuando Álvaro me dijo, hombre, quiero que trabajemos juntos otra vez. Eh, Obviamente, como yo no sabía nada de marketing, ¿qué hace? Digamos, ¿cuál es el recurso que le queda a uno? Pues, ¿cuál es la herramienta que yo manejo bien, que es el periodismo? Entonces, tratemos de adaptar ese periodismo a esa nueva exigencia. Entonces, empiece a contar historias, ¿no? Eh, Curiosamente, lo primero que hice fue escribir eh, eh, 8 reglas, ¿no? El libro de 8 reglas de los emprendedores exitosos. Este libro. Exactamente, basado en una cantidad de material escrito, en videos, audios, pero pues obviamente yo escribía y yo me sentía como que, o sea, no sabía si lo que estaba escribiendo estaba bien o mal, o era una barbaridad, o era buenísimo, no tenía ni idea, yo, como digamos, como con los ojos cerrados. Hasta que se publica el libro y empieza ese fenómeno de descargas, 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 100.000 descargas en 105 días, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta, oiga, chévere, ¿no? O sea, como dice uno, no soy tan bruto, ¿no? Entonces, claro, ya hay uno como que se engancha con eso, ¿no? Y yo me acuerdo, lo más difícil de que para aprender fue el cuento del embudo de ventas. No, yo, hablaban del embudo de ventas y yo decía, ¿pero qué? ¿Cómo es eso? Y que el upselling, bueno, upsell, downsell, que no sé qué, yo decía, ¿pero qué es todo esto? Entonces, eso me costó mucho trabajo, pero mientras tanto, digamos, me fui como con lo básico, como con los términos, bueno, hasta que ya empecé a generar una dinámica de información. O sea, la clave para uno como periodista, no importa el tema, así uno sea muy apasionado de ese tema y conozca algo o no tenga ni idea, la clave está en la información. Entonces yo lo que hice fue tratar de conseguir fuentes de información confiables que permanentemente me dieran buena información. Entonces empecé a hurgar en Facebook, en Twitter, a, a buscar gente que trabajara en, ¿no? Buenas fuentes de información. Y sobre todo, digamos, que yo entendiera, porque es que había muchos que hablaban en unos términos muy técnicos, muy especializados, y pues podrían estar diciendo cosas buenísimas, pero igual no las entendía. Entonces empecé a buscar ese tipo de personas, ¿no? Y bueno, entonces ahí ya, pues todos los días uno escribiendo una nota, 2 notas del tema, pues tarde o temprano tiene que aprender, ¿no? Y lo otro es que ya empieza el proceso de que se entusiasma uno y entonces ya empieza a ser, digamos, atrevido en el sentido de, pues probemos, ¿cierto? Hagamos otra cosa, algo que hice de pronto no sé, en un libro o en un cubrimiento en alguna cosa, pongámoslo en práctica acá a ver cómo funciona y resulta que empieza a funcionar muy bien, ¿no? Entonces ya se da uno cuenta o sea, ya como que uno dice, esto ya es lo mío, ¿no? Ya no me siento incómodo, ya no me siento ajeno. Y bueno, ahí en esas estamos todavía. Excelente, excelente. Bueno, y Carlos Eduardo, tal como lo dice, pues él es el genio de las letras. Eh, Él es el artífice de este libro. Pues obviamente el libro no, no sé si decir que lo escribí yo, o sea, lo escribió él en mi voz con mis contenidos, basado en todo el material que él previamente tenía. Entonces, hoy en día, pues él, además de esto, también escribimos otro libro que es el de 100 palabras más cerca al éxito. Que Directo al éxito en directo, 100 palabras. correcto, directo al éxito en 100 o más palabras, 100 más palabras, Mm. una infinidad de reportes, todo el contenido del blog, todo lo maneja. Y una cosa bien interesante es la parte del storytelling. Y el storytelling en el marketing es muy, muy importante porque cuando nosotros logramos conectar
emocionalmente con una persona. Es mucho más fácil conectar emocionalmente con una persona cuando le estás contando historias que cuando le estás dando teoría y puro bla, bla, bla. Y cuando logramos esa conexión emocional con la gente a través de las historias, es mucho más fácil hacer llegar el mensaje. Entonces, aparte, pues me gustaría puntualizarla porque pues Carlos Eduardo, esa es su especialidad, es escribir para contando historias, fortalecer un mensaje poderoso de marketing a partir de contar historias. Y dentro de las cosas que ha hecho es que ahora se convirtió en formador de gente, de emprendedores que quieren aprender a contar historias. Y también ha sido el tras bambalinas como escritor fantasma, no solo de algunos libros y reportes míos, sino de muchas otras gentes, incluso que tampoco tienen nada que ver con el marketing, sino también con el mundo inmobiliario, con el mundo del desarrollo personal. Entonces, cuéntanos un poco eso, cuáles son esos servicios que ofrece Carlos Eduardo. Le voy a contar, le voy a contar, digamos, cómo empecé yo a darme cuenta de que tenía como feeling con las historias. Una de las primeras entrevistas que yo tuve la oportunidad de hacer en la revista Aló, estamos hablando del año 88, fue a una actriz muy famosa que usted debe recordar que se llama Raquel Hércole. Correcto. Yo fui a la casa un sábado por la noche, me acuerdo, y le hice una entrevista que yo había preparado. Eh, y cuando terminó la entrevista, ella me dijo, ay, no, sabes que me gustó mucho tu entrevista, me hiciste unas preguntas que yo no me imaginaba y hablamos de una cantidad de cosas que yo nunca le he contado a nadie. Y yo, oiga, pues chévere. Bueno, cuando salió esa entrevista, esa señora me llamó, bueno, eso fue, pues obviamente muy satisfactorio y me pasó después con otras personas. Entonces yo me di cuenta de que, digamos, yo tenía esa habilidad para conectar con las personas y hacer que abrieran su corazón y hablaran y contaran cosas Que digamos que no, habitualmente no lo hacen. exactamente. Después, digamos que eso ahí se quedó, porque yo, digamos, como, pues yo chévere eso, pero yo lo hacía, digamos, de manera natural, entonces, pues digamos que como que no le paré muchas bolas. Cuando salió el libro este de la Copa América, me invitaron a un programa de radio de una universidad al cual después me vinculé. La persona, el colega que me invitó a la entrevista, después terminó la entrevista y nos fuimos a tomar café y me empieza a hablar, a decirme, no, es que sus narrativas, no sé qué, y el storytelling, y el transmedia, y yo, no, pues ¿De qué chévere. me está hablando? Yo decía, ¿este man de qué me está hablando? ¿No? Y decía, no, pues a mí me dio pena como que no se fuera a dar cuenta que yo no tenía ni idea. Y llegué esa noche a la casa y empecé a Google, ¿qué es eso de transmedia storytelling? Que no sé qué. Y yo, oh, chévere. Pues yo obviamente sabía que era storytelling y todo eso, pero digamos la idea de cultura general que puede tener cualquier persona, pero ya a nivel académico, a nivel, digamos, más profundo, pues no lo sabía. Entonces me empecé a dar cuenta de que, oiga, aquí hay un poder, digamos, una habilidad muy importante. Entonces, que eso fue precisamente lo que traté de plasmar eh, en todo este proceso de aprendizaje de escribir el blog de mercadeo global y todos los otros productos, ¿no? Entonces, hasta que, acuérdese, hace no sé, un año, tal vez un año largo, usted me invitó a una charla en el grupo de Círculo Interno, ¿se acuerda? A comentar el ejercicio de Correcto. Vinicio Ramos. Yo di una charla pues, cómo yo hice una versión distinta a la de Vinicio, el original, digamos, y luego conté por qué la había hecho así y digamos cuál era el poder, que obviamente todos lo vieron. Y yo me acuerdo que ese día cuando terminó la charla, me empieza a trinar ese WhatsApp, ¿no? Todos los compañeros del círculo, oiga, buenísimo, lo felicito, y usted me tiene que enseñar y que no sé qué, y yo, pues yo no tenía como planes eso. Yo me acuerdo que yo lo llamé a Álvaro y le dije, oiga, ¿y qué hago? Y me dijo, pues si tiene los clientes, hágale. Bueno, y arrancamos. Hicimos una primera versión de mi curso que se llama A escribir se aprende escribiendo. Fue pues muy interesante, muy enriquecedor, tanto para mí como para ellos, porque pues obviamente un tema es creer
o tener el conocimiento y creer que lo puedo transmitir, y otro tema es en realidad poder transmitirlo, ¿no? Correcto. Afortunadamente se logró hacerlo. Los alumnos de esa ocasión están muy contentos. Como les decía yo, pues si bien ninguno se ha convertido todavía en un gran escritor, pues por lo menos ya tienen esa formación, ¿no? Y sobre todo que se les quitan las telarañas mentales y muchos miedos, y además tienen una referencia para que el día de mañana, si contratan a una persona que les haga copy, pues no los engañen, no les salgan con algo que no es, ¿no? O sea, que ellos tengan autoridad para hablar, que eso también es muy importante. Entonces, A pues escribir se aprende escribiendo, ¿no? escribiendo. Es que ese es otro, ese es, digamos, el curso se llama así, ¿por qué? Porque a nosotros nos enseñan o nos han dicho toda la vida que para escribir bien hay que leer. Y eso es mentira. Y le va a hacer las mismas preguntas que le hice el otro día a alguien, a unos compañeros del colegio en una reunión. Si usted quiere aprender a cocinar, ¿qué hace? Cocina. Si quiere Correcto. aprender a montar en bicicleta, ¿qué hace? Monta en Monta bicicleta. bicicleta. Quiere aprender a jugar tenis, juega tenis, ¿cierto? Pero entonces nos dicen, si quiere aprender a escribir, lea. No, No, escriba, escriba. claro, Si quiere aprender a leer, lea. Pero pero si quiere lea. aprender a escribir, escriba. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que digamos, esa premisa aplica, pues no al 100%, pero aplica, por ejemplo, cuando yo quiero ser novelista o ese tipo de cosas. Pero si yo voy a escribir artículos para mi blog o cosas personales que nadie más va a leer, pero que yo quiero darme la posibilidad de escribir. Yo no necesito leer la obra de García Márquez, ni Tolstoy, ni nada por el estilo. Nada, porque todo lo que yo necesito para escribir está dentro de mí. O sea, mis Correcto. experiencias, mi conocimiento, mis fracasos, mis alegrías, mis relaciones. Todo eso es una fuente de información que además tiene la virtud de que mmm, o sea, me impactaron a mí en algún momento. Entonces, Correcto. si yo voy a hablar no sé, algo exitoso, pues recuerdo esa alegría, la revivo. Y viceversa, si yo voy a hablar, por ejemplo, algo de que cuando se murió, por decir algo, el abuelo, no sé, o alguien muy afín a uno, pues voy a volver a sentir un poco el dolor. Y eso yo lo puedo transmitir y conecto con las emociones de cualquier persona que haya vivido una experiencia similar. Correcto. Entonces, el curso tiene ese, digamos, está creado para emprendedores de cualquier modalidad, digamos, o sea, no importa qué tipo de negocios tengan en Internet o a qué área, digamos, se dediquen, que quieran transmitir su mensaje de manera persuasiva. Y pues obviamente la forma más persuasiva, más impactante, más poderosa de hacerlo es contar historias, ¿no? Correcto. Excelente, Carlos Eduardo. Bueno, pues me fascina porque la evolución ha sido drástica desde los últimos 3 años, cuando usted no tenía ni idea de marketing, a cómo ha brillantemente aplicado su especialidad, que es escribir y contar historias aplicadas al marketing, a contar historias, a ayudarle a la gente a vender, a plasmar sus respectivas historias en sus libros, en sus reportes, en las cartas de venta, en el material persuasivo, pues lo ha hecho de una forma magistral, y ahora que se ha convertido también en formador de gente que quiere aprender estas habilidades, lo puede hacer. Entonces, pues yo lo felicito, y a ti que nos estás escuchando, te invito nuevamente a que compres el libro Tú Puedes. Tú Puedes es el libro en donde, escrito por 7 coautores, entre ellos Carlos Eduardo, y contamos cómo las vivencias de estos 7 emprendedores pueden ayudarte a cumplir tus sueños. Ellos ya lo hicieron. El capítulo correspondiente a Carlos Eduardo se llama Me reinventé gracias al marketing. Es absolutamente espectacular la historia, en donde entramos en mayor detalle con alguna de las cosas que hablamos hoy, no todas, y realmente Carlos Eduardo es un ejemplo a seguir. Eh, si quieren contactar a Carlos Eduardo, ¿cuál es la mejor forma de contacto? ¿Email? Sí, el email es la forma más sencilla del contacto o las redes sociales, pero digamos que el email mío es
caredugo@gmail.com. Son las tres primeras de Carlos, las tres primeras de Eduardo, las dos primeras de González. Perfecto. caredugo@gmail.com. A través de ese mail me pueden contactar Y las dos últimas del apellido es Car de Carlos, sí, Edu de Eduardo, Go de González. correcto. caredugo@gmail.com. Exacto. Y si Y no, ahí, otra vez de Facebook, de Facebook es como Carlos Eduardo González, en Twitter aparezco como Caredugo o Carlos Eduardo González también. Entonces, ahí pues pueden ver los contenidos y pueden contactarme pues obviamente, digamos que eh, digamos que el gran descubrimiento de este proceso de reinvención es que todo esto que hacemos y que aprendemos no tiene sentido si no lo compartimos, si no lo transmitimos a otras personas, ¿no? correcto. Entonces, eso es un poco, ¿no? Ese es el proceso, digamos, esa es la etapa del proceso en el que estamos en este momento. Excelente, Carlos Eduardo. Bueno, pues personalmente muchísimas gracias y de verdad lo felicito por todo lo que ha hecho. Eh, Detrás de bambalinas, de muchas de las cosas de mercadeo global, la persona que está detrás de bambalinas es Carlos Eduardo. Él es mi voz detrás de la voz, por decirlo de alguna forma, no sabría cómo decirlo, y pues cuenta con mi más alta recomendación. Es un genio en el arte de manejar las palabras, en el arte de contar historias, en el arte de convertir esos textos persuasivos y en marketing, eso realmente es una mina de oro. Así que cualquier material que ponga Carlos Eduardo, incluido por supuesto su libro de Aprender a escribir, se aprende escribiendo, cuentan con mi más alta recomendación. De hecho, los alumnos de la primera generación de su curso son todos clientes míos del círculo interno y todos quedaron completamente fascinados. Así que nuevamente, el contacto de Carlos Eduardo es caredugo@gmail.com. Car de Carlos, Edu de Eduardo, Go de González, caredugo@gmail.com. Y el libro de Tú Puedes lo puedes conseguir en formato Kindle, en formato papel, en Amazon, y el link directo es mercadeoglobal.com/tú puedes. Mercadeoglobal.com/tú puedes. Y cuando adquieras cualquiera de las dos ediciones, o la edición de Kindle o la edición en papel, al interior del libro, en las páginas finales, encuentras todos los detalles para que puedas acceder también a la versión audiolibro leída por cada uno de los autores. Entonces, este material realmente es invaluable. Bueno, Carlos Eduardo, unas palabras finales y muchas gracias. Creo que fue bastante inspirador esta entrevista de reinvención y les recomiendo que lean el libro para que vean la magia de contar historias directo del maestro, contador de historias, Carlos Eduardo González. Y bueno, Álvaro, no, pues obviamente lo primero, darle las gracias a usted por este espacio, por esta oportunidad de conectar con las personas a las que de pronto les pueda servir estas experiencias y los puedan inspirar y les puedan ayudar a reinventarse, ¿no? Yo creo que la gran lección de todo esto es que nosotros nunca dejamos, o sea, nunca llegamos a hacer lo que queremos al 100%. Y a veces ni siquiera llegamos a hacer lo que queremos, ¿no? O sea, la vida nos va llevando por otros caminos. Hay que encontrarle digamos, la comba al palo, como se dice. O sea, empezar a disfrutar eso, ver que si esa oportunidad se presentó es por algo, aprovecharla, que fue lo que me pasó a mí en el marketing. Y fíjese que así como yo soy el escritor fantasma, la voz de Álvaro detrás de cámaras, digamos, pues quizás sin quererlo, el gestor de este proceso de reinvención, ¿no? El gestor fantasma, pues ha sido Álvaro Mendoza. Entonces, pues Somos los fantasmas del uno del otro. El fantasma exactamente. del uno del otro. Bueno, excelente. Bueno, con esto damos por terminado el episodio del día de hoy. Si quieres acceder a la versión en video o a la versión en audio o a los recursos que hemos tratado acá, cómo contactar a Carlos Eduardo, el link hacia el libro, el link hacia cualquier otra cosa que hayamos hablado aquí, lo vas a encontrar en mercadeoglobal.com/97, en tanto que este es el episodio número 97. Te lo repito, mercadeoglobal.com/97, y allí podrás acceder a la versión video, la versión audio y a cualquier otro recurso que hayamos comentado en este episodio. Carlos Eduardo,
Mil y mil gracias. Álvaro, muchas gracias a usted y un saludo cordial para todas las personas que tengan la oportunidad de vernos y escucharnos. Excelente. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.